La prensa tan habladora en el asunto de las ratas no decía nada, porque las ratas mueren en la calle, los hombres en sus cuartos y los periódicos solo se ocupan de la calle. Pero la prefectura y la municipalidad empezaron a preguntarse qué había que hacer. Mientras cada médico no tuvo conocimiento más que de 2 o 3 casos, nadie pensó en actuar. Al fin, bastó que a alguno se le ocurriese hacer la suma. La suma era aterradora. En unos cuantos días los casos mortales se multiplicaron y se hizo evidente para los que se ocupaban de este mal curioso que se trataba de una verdadera epidemia. Este fue el momento que escogió Castell, un colega de Rieux de mucha más edad que él, para ir a verle. Naturalmente usted sabe lo que es esto, Rieux. Espero el resultado de los análisis. Yo lo sé y no necesito análisis. He hecho parte de mi carrera en China y he visto algunos pasos en París. Hace unos 20 y tantos años. Lo que pasa es que por el momento no se atreven a llamarlo por su nombre. La opinión pública es sagrada. Nada de pánico, sobre todo nada de pánico, y además, como decía un colega, es imposible, todo el mundo sabe que ha desaparecido de Occidente. Sí, todo el mundo lo sabe, excepto los muertos. Vamos, Ryux, usted sabe tan bien como yo lo que es. Ryux reflexionaba por la ventana de su despacho, miraba el borde pedregoso del acantilado que encerraba a lo lejos de bahía. El cielo, aunque azul, tenía un resplandor mortecino que se iba apagando a medida que avanzaba la tarde. Sí, Castell, dijo Ryux, es casi increíble, pero parece que es la peste. Castell se levantó y fue hacia la puerta. Ya sabe usted lo que van a responderme. Ha desaparecido de los países templados desde hace años. ¿Qué quiere decir desaparecer? Respondió Rux alzando los hombros. Sí, y no olvide usted que todavía en París hace unos 20 años, bueno, esperemos que hoy no sea más grave que entonces, pero es verdaderamente increíble. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. En este punto de la narración que deja a Bernard Hughes detrás de una ventana, se permitirá al narrador que justifique la incertidumbre y la sorpresa del doctor, puesto que, con pequeños matices, su reacción fue la misma que la de la mayor parte de nuestros conciudadanos. Las plagas, en efecto, son una cosa común, pero es difícil creer en las plagas cuando las ve uno caer sobre su cabeza. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo pestes y guerras cogen a la gente siempre desprevenidas. El doctor Hughes estaba desprevenido como lo estaban nuestros conciudadanos y por eso hay que comprender sus dudas. Por esto hay que comprender también que se callará, indeciso entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra las grandes se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto era como todo el mundo, pensaban ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad, no creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar, pero no siempre pasa, y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pesan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros, se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos, lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones, como hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones. Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Incluso después de haber reconocido al doctor Hughes delante de su amigo en un montón de enfermos dispersos por todas partes, acababa de morir inesperadamente de la peste. El peligro seguía siendo irreal para él. Simplemente cuando se es médico se tiene forma
formada una idea de lo que es el dolor y la imaginación no falta. Mirando por la ventana su ciudad, que no había cambiado, apenas si el doctor sentía nacer en él ese ligero descorazonamiento ante el porvenir que se llama inquietud. Procuraba, procuraba reunir en su memoria todo lo que sabía sobre esta enfermedad. Ciertas cifras flotaban en su cuerpo, en su recuerdo, y se decía que la treintena de grandes pestes que la historia ha conocido había causado cerca de 100 millones de muertos. Pero, ¿qué son 100 millones de muertos? Cuando se ha hecho la guerra apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además un hombre muerto solamente tiene peso cuando lo ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. El doctor recordaba la peste de Constantinopla, que según Procopio había hecho 10.000 víctimas en un día. 10.000 muertos hace 5 veces el público de un gran cine. Esto es lo que hay que hacer: reunir a la gente a la salida de los 5 cines, conducirlas a una playa de la ciudad y hacerles morir en montón para ver las cosas claras. Además, habría que poner algunas caras conocidas por encima de este amontonamiento anónimo, pero naturalmente esto es imposible de realizar, y además, ¿quién conoce 10.000 caras? Por lo demás, esas gentes como Procopio no sabían contar, es cosa sabida. El cantón, hace 70 años, 40.000 ratas murieron de la peste antes de que la plaga se interesase por los habitantes, pero en 1871 no hubo manera de contar las ratas. Se hizo un cálculo aproximado como probabilidades de error, y sin embargo, si una rata tiene 30 centímetros de largo, 40.000 ratas puestas de una detrás de otra harían. Pero el doctor se impacientaba. Era preciso no abandonarse a estas cosas. Unos cuantos casos no hacen una epidemia. Bastaría tomar precauciones. Había que atenerse a lo que se sabía: el entorpecimiento, la postración, los ojos enrojecidos, la boca sucia y los dolores de cabeza, los burbones, la sed terrible, el delirio, las manchas en el cuerpo, el desgarramiento interior, y al final de todo eso, una frase le venía a la cabeza, una frase con la que terminaba en su manual la enumeración de los síntomas: el pulso se hace filiforme y la muerte acaece por cualquier movimiento insignificante. Si al final de todo esto se estaba como pendiente de un hilo, y las 3/4 partes de la gente, tal era la cifra exacta, eran lo bastante impacientes para hacer ese movimiento que las precipitaba. El doctor, según mirando por la ventana, de un lado de cristal el fresco cielo de la primavera y del otro lado la palabra que todavía resonaba en la habitación: la peste. La palabra no contenía solo lo que la ciencia quería poner en ella, sino una larga serie de imágenes extraordinarias que no concordaban con esa ciudad amarilla y gris, moderadamente animada a aquella hora, más zumbadora que ruidosa. Feliz, en suma, si es posible que algo sea feliz y apagado. Una tranquilidad tan pacífica y tan indiferente negaba casi sin esfuerzo las antiguas imágenes de la plaga. Atenas apestaba y abandonada por los pájaros, las ciudades chinas cuajadas de agonizantes silenciosos, los presidiarios del Marsella apillados en los hoyos de los cuerpos que caían, la construcción en Provenza del gran muro que debía detener el viento furioso de la peste, Jaffa y sus odiosos mendigos, los lechos húmedos y podridos pegados en la tierra removida del hospital de Constantinopla, los enfermos sacados con ganchos, el carnaval de los médicos enmascarados durante la peste negra, los cópulos de los vivos en los cementerios de Milán, las carreteras de muertos en el Londres aterrador, y las noches y días hechidos por todas partes del grito interminable de los hombres. No, todo esto no era todavía suficientemente fuerte para matar la paz de este día. Del otro lado del cristal, el timbre de una tranvía invisible resonaba de pronto y se refutaba en un segundo la crueldad del dolor.
Solo el mar, al final del mortecino marco de las casas, atestiguaba todo lo que hay de inquietante y sin posible reposo en el mundo, y el doctor Rieux, que miraba el golfo, pensaba que en aquellas piras, no que habla Lucrecio, que los atenienses heridos por la enfermedad levantaban delante del mar, llevaban durante la noche a los muertos, pero faltaba sitio y los vivos luchaban a golpes con las antorchas para depositar en las piaras a los que les había sido querido, sosteniendo batallas sangrientas antes de abandonar las cadáveres. Se podía imaginar las hogueras enrojecidas ante el agua tranquila y sombría, los combates de antorchas en medio de la noche crepitante de centellas y de espesos vapores ponzoñosos subiendo hacia el cielo expectante. Se podía temer, pero este vértigo no se sostenía ante la razón. Era cierto que la palabra peste había sido pronunciada, era cierto que en aquel mismo minuto la plaga sacudía y arrojaba por tierra a una o dos víctimas, pero ¿y qué? Podía detenerse. Lo que había que hacer era reconocer claramente lo que había de ser reconocido, espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. Enseguida la peste se detendría, porque la peste o no se la imagina o se la imagina falsamente. Si se detuviese, y esto era lo más probable, todo iría bien. En el caso contrario se sabía lo que era, y si no había medio de arreglarse para vencerlo primero, se le vencería después. El doctor abrió la ventana y el ruido de la ciudad se agigantó de pronto. De un taller vecino subía el silbido breve e insistente de una sierra mecánica. Rieux espantó todas estas ideas. Allí estaba lo cierto, en el trabajo de todos los días. El resto estaba pendiente de hilos y movimientos insignificantes. No había que detenerse en ello. Lo esencial era hacer bien su oficio.